Hola, hola, mis chismosos favoritos. Qué emoción tenerlos una vez más aquí en nuestro canal, listos para el drama, el salseo y por supuesto todas las noticias jugosas del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque la bomba que les traemos está a punto de explotar. Estamos hablando de una de las parejas más queridas y admiradas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, estábamos hablando. Sí, lo sé, el corazón se nos rompe a todos. Durante meses, los rumores han estado circulando como un reguero de pólvora, pero ahora, parece que tenemos la confirmación definitiva. Y lo peor de todo es que viene directamente de la fuente, de la mismísima Hande Erçel, en una entrevista que, déjenme decirles, es absolutamente desgarradora. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles, por favor, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán las noticias más calientes, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco y latinoamericano. No se pierdan nada, activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, agarren sus palomitas porque esto se va a poner feo. La semana pasada, Hande Erçel concedió una entrevista exclusiva a una importante revista turca, Hayat Dergisi, Revista Vida, para los que no dominan el idioma. La entrevista, que prometía ser una mirada íntima a su vida y su carrera, se convirtió rápidamente en un torbellino de emociones cuando Hande, visiblemente afectada y luchando por contener las lágrimas, abordó los persistentes rumores sobre su ruptura con Kerem Bürsin. Al principio intentó desviar las preguntas hablando sobre sus nuevos proyectos, como su colaboración con una marca de joyería de lujo y su incipiente carrera como empresaria con una línea de ropa sostenible, y su pasión por la actuación, mencionando su próximo papel en una serie dramática de época, pero la insistencia de la entrevistadora, la respetada periodista Ayşe Demir, finalmente la quebró. Con la voz entrecortada, Hande admitió que la relación con Kerem había terminado hace algún tiempo. No especificó la fecha exacta, pero insinuó que la ruptura había ocurrido hace unos meses, alimentando aún más las especulaciones sobre si la separación había sido tan reciente como se rumoreaba o si, por el contrario, ambos habían estado interpretando un papel frente a las cámaras durante un tiempo considerable. Pero lo que realmente impactó a todos fue la razón que dio para la ruptura. Según Hande, descubrió pruebas de infidelidad por parte de Kerem Bürsin. Sí, lo oyeron bien. Infidelidad. La palabra que nadie quería escuchar asociada a esta pareja dorada. La actriz no entró en detalles sobre con quién la engañó Kerem, ni cuándo ocurrió la infidelidad. Solo dijo que las pruebas eran irrefutables y que la traición había sido un golpe devastador para ella. No puedo dar más detalles por respeto a todas las partes involucradas, dijo Hande con un tono de amargura en su voz, pero puedo asegurarles que lo que descubrí fue suficiente para poner fin a nuestra relación. La confianza es la base de cualquier relación, y una vez que se rompe es muy difícil, si no imposible, recuperarla. Imaginen la escena. Hande Erçel, una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía, con el corazón roto y las lágrimas rodando por sus mejillas, confesando públicamente la infidelidad de su pareja. Es una imagen que quedará grabada en la historia del chisme turco. Ayşe Demir, la entrevistadora, describió la escena como dolorosa y sincera, añadiendo que Hande irradiaba una vulnerabilidad que rara vez se ve en figuras públicas. La noticia, como era de esperar, se extendió como la pólvora en las redes sociales. Los fans de la pareja, hasta ahora se aferraban a la esperanza de una reconciliación, quedaron devastados. Los hashtags #Hande Erçel estamos contigo, #Kerem Bürsin decepcionas y #Hanker se acabó se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. El debate, por supuesto, se dividió. Algunos apoyaban incondicionalmente a Hande condenando la supuesta infidelidad de Kerem y tildándolo de traicionero y desagradecido. Otros, en cambio, se mostraban escépticos y pedían pruebas concretas antes de juzgar al actor, argumentando que siempre hay dos versiones de la historia, y que no se puede condenar a alguien sin pruebas contundentes. Y por supuesto, no faltaron los que intentaron minimizar la situación, argumentando que los famosos también son personas y que cometen errores, instando a la comprensión y a la empatía. Incluso algunos usuarios más cínicos sugirieron que todo se trataba de una estrategia de marketing para promocionar sus respectivas carreras. Pero, ¿quién es la misteriosa mujer con la que Kerem habría engañado a Hande? Aquí es donde la cosa se pone aún más turbia y donde el salseo alcanza niveles estratosféricos. Los rumores apuntan a varias direcciones, cada una más jugosa que la anterior. Algunos aseguran que se trata de Melissa Dongel, una actriz con la que Kerem coincidió en la serie Aşk Taktikleri, Tácticas de Amor. Los rumores sobre una posible tensión romántica entre ambos durante el rodaje de la película ya habían surgido en el pasado, pero habían sido rápidamente desmentidos por ambos. Otros, en cambio, sugieren que podría ser una modelo internacional llamada Adriana Lima, sí, la mismísima, con la que se le vio en una fiesta privada en Mykonos hace unas semanas.
Incluso hay quienes afirman que la tercera en discordia es Burçin Terciolu, una antigua novia de Kerem que reapareció en su vida tras coincidir en un evento benéfico. La verdad es que por ahora, no tenemos ninguna confirmación oficial sobre la identidad de la supuesta amante. La revista Hayat Dergisi intentó contactar con las representantes de Melissa Dongel y Adriana Lima, pero ambas declinaron hacer comentarios. Burçin Terciolu, por su parte, no respondió a las solicitudes de entrevista. Kerem Bürsin, por su parte, ha guardado silencio absoluto desde que la entrevista de Hande se hizo pública. Su perfil de Instagram, generalmente activo con publicaciones sobre sus proyectos y su vida personal, permanece en silencio. Su silencio, sin embargo, no ha hecho más que alimentar las especulaciones y avivar la polémica. Muchos interpretan su silencio como una admisión tácita de culpabilidad, mientras que otros creen que está esperando el momento oportuno para dar su versión de los hechos, posiblemente a través de un comunicado oficial o una entrevista exclusiva. Su representante Gunfer Güneydin emitió un breve comunicado pidiendo respeto a la privacidad de Kerem en estos momentos difíciles. Pero volvamos a Hande Erçel. Después de la confesión sobre la infidelidad, la actriz habló sobre cómo está lidiando con la ruptura. Dijo que está concentrada en su trabajo filmando su nueva serie, Bambaşka Biri, una persona completamente diferente, rodeada de sus amigos y familiares, quienes le han brindado un apoyo incondicional, y que está intentando sanar su corazón poco a poco. También agradeció el apoyo incondicional de sus fans, que le han demostrado su cariño y admiración en todo momento a través de mensajes en las redes sociales y muestras de apoyo en la calle. Hande reconoció que este ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida, pero que está decidida a seguir adelante y a no dejar que la traición la defina. Soy una mujer fuerte e independiente, afirmó Hande con determinación, y voy a salir adelante de esto. No voy a dejar que esto me defina como persona. Es admirable la fortaleza y la honestidad con la que Hande Erçel ha enfrentado esta situación. En lugar de ocultar su dolor o negar la realidad, ha optado por ser sincera con sus fans y con el público en general. Su valentía al hablar sobre la infidelidad ha resonado con muchas mujeres que han pasado por experiencias similares y la ha convertido en un ejemplo de resiliencia y superación. Varias organizaciones de defensa de los derechos de la mujer han elogiado su valentía al hablar abiertamente sobre la infidelidad y han utilizado su caso como ejemplo para crear conciencia sobre el impacto emocional de la traición en las mujeres. Ahora bien, hablemos un poco de Kerem Bürsin. Como les decía, el actor no ha hecho ninguna declaración pública sobre la acusación de infidelidad. Sus redes sociales permanecen en silencio y sus representantes han declinado hacer comentarios al respecto. Esta actitud, como ya mencioné, ha generado aún más controversia y ha alimentado las críticas en su contra. Muchos lo acusan de cobarde por no dar la cara y por dejar que Hande Erçel cargue con todo el peso de la situación. Incluso algunos usuarios han boicoteado sus marcas y sus próximos proyectos, exigiendo que se le retire de la pantalla hasta que aclare la situación. Sin embargo, también hay quienes defienden a Kerem y piden que se le dé el beneficio de la duda. Argumentan que es posible que esté esperando tener todos los hechos claros antes de hacer una declaración, o que simplemente prefiera manejar este asunto de forma privada. También recuerdan que Kerem Bürsin siempre ha sido un hombre reservado, y que no es de extrañar que no quiera ventilar sus problemas personales en público. Además, algunos señalan que Hande Erçel podría estar exagerando la situación para ganar publicidad y proyectar una imagen de víctima. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que la imagen de Kerem Bürsin ha quedado seriamente dañada por esta polémica. Incluso si logra demostrar su inocencia, será difícil que la opinión pública olvide la acusación de infidelidad y la sombra de la duda siempre lo perseguirá. Su carrera profesional también podría verse afectada, ya que muchas marcas y productoras podrían dudar en trabajar con él debido a la controversia. De hecho, algunos rumores sugieren que ya ha perdido un importante contrato publicitario con una marca de automóviles de lujo. Es importante recordar que hasta el momento solo tenemos la versión de Hande Erçel sobre los hechos. Kerem Bürsin no ha tenido la oportunidad de defenderse ni de dar su propia versión de la historia. Por lo tanto, es fundamental evitar juicios precipitados y esperar a que se aclaren todas las dudas antes de emitir un veredicto definitivo. Varios expertos en relaciones públicas han advertido sobre el peligro de cancelar a Kerem Bürsin basándose únicamente en acusaciones y rumores. No obstante, la confesión de Hande Erçel ha destapado una olla de grillos y ha puesto de manifiesto los problemas que existían en la relación de la pareja. Aparentemente la relación ya venía deteriorándose desde hace algún tiempo debido a la distancia, las apretadas agendas de ambos y las presiones mediáticas. La infidelidad, según Hande, fue la gota que derramó el vaso y la llevó a tomar la decisión de terminar la relación de forma definitiva. Fuentes cercanas a la pareja revelan que las constantes discusiones y los celos eran una constante en los últimos meses de la relación. La ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un golpe muy duro para sus fans, que los consideraban una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo turco.
Su romance, que comenzó en el set de la exitosa serie Senkalcam, parecía un cuento de hadas hecho realidad. Los fans se enamoraron de su química en la pantalla y fuera de ella, y los siguieron de cerca en cada etapa de su relación a través de las redes sociales y las revistas de corazón. Incluso llegaron a crear fanclubs y comunidades online dedicadas exclusivamente a la pareja. La noticia de la ruptura ha dejado a muchos fans con el corazón roto y con la sensación de que el amor verdadero no existe. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones, incluso las de los famosos, son complejas y están llenas de altibajos. No siempre las cosas salen como uno espera y a veces es necesario tomar decisiones difíciles para proteger la propia felicidad. Psicólogos especializados en relaciones de pareja señalan que la idealización de las relaciones de las celebridades puede generar expectativas poco realistas en las relaciones personales. En este momento, lo más importante es respetar la privacidad de Hande Erçel y Kerem Bürsin y permitirles superar este difícil momento de la mejor manera posible. Ambos son personas talentosas y exitosas que merecen ser tratados con respeto y consideración. Ojalá que con el tiempo puedan encontrar la paz y la felicidad, ya sea juntos o por separado. Expertos en la industria del entretenimiento sugieren que ambos podrían beneficiarse de un periodo de reflexión y de terapia para superar la ruptura. Y mientras tanto, nosotros, los chismosos de corazón, seguiremos aquí, analizando cada detalle, cada rumor, cada pista que nos ayude a entender qué fue lo que realmente pasó entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estén atentos a nuestro canal porque les prometemos que les traeremos todas las novedades sobre este culebrón turco que tiene a todo el mundo en vilo. Incluso estamos preparando un especial con expertos en relaciones y lenguaje corporal para analizar la entrevista de Hande y los gestos de Kerem en el pasado. Recapitulando, hoy les trajimos la bomba de la semana, la confesión de Hande Erçel sobre la infidelidad de Kerem Bürsin. La actriz, entre lágrimas, reveló que descubrió pruebas irrefutables de la traición de su pareja, lo que la llevó a tomar la difícil decisión de terminar la relación. La noticia ha causado un gran revuelo en las redes sociales y ha dejado a los fans de la pareja devastados. Kerem Bürsin, por su parte, ha guardado silencio absoluto, alimentando aún más las especulaciones y la polémica. Hemos explorado los posibles motivos de la ruptura, las identidades de las supuestas amantes y las reacciones de los fans. Hemos analizado la imagen pública de Hande Erçel y Kerem Bürsin y cómo esta situación podría afectar sus carreras profesionales. Y sobre todo, hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de ambos y de evitar juicios precipitados. Además, hemos hablado sobre el impacto emocional de la infidelidad y la necesidad de buscar apoyo en momentos difíciles. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más en este vídeo lleno de drama y chisme. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro análisis. Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias más calientes y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco y latinoamericano. Y no olviden que tenemos fuentes infiltradas en los sets de grabación y en las fiestas más exclusivas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la confesión de Hande Erçel? ¿Creen que Kerem Bürsin es culpable de infidelidad? ¿Creen que la pareja podría reconciliarse en el futuro? ¿Cuál creen que será el próximo movimiento de Kerem Bürsin? ¿Creen que alguna de las supuestas amantes saldrá a dar su versión de la historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se corten, queremos saberlo todo. Y no olviden usar los hashtags #Hande Erçel, #Kerem Bürsin, #chisme turco en sus comentarios para que podamos encontrarlos fácilmente. Y para terminar, quiero pedirles por favor que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme explosivo y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan nada de lo que está pasando en el mundo del espectáculo, aquí los mantendremos informados de todo. Además, estamos sorteando un lote de productos de belleza usados por Hande Erçel entre todos los suscriptores. Muchísimas gracias por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más drama y más emociones. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. No olviden sonreír y disfrutar de la vida, incluso en medio del drama. Adiós. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que prepárense para el próximo capítulo. ¡Mua!